Una nueva elección presidencial en el país y ayer sabemos, ¿no? Ambos candidatos tuvieron su último cara a cara en este debate Anatel. Ahora, ¿qué se puede esperar de aquí al domingo? Estamos con el gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, Ignacio Imaz, para analizar lo que pueda quedar, ¿no? En esta carrera presidencial. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sabrina? Buenos días. Bien. Bueno, en primer lugar, le voy a hacer la clásica pregunta, ¿no? ¿Cuál cree que fue el principal ganador del debate de ayer? Probablemente el principal ganador no estuvo ayer presencialmente en el debate y me Ah, refiero ya. a Franco Parisi. Ah, mira. Yo creo que en realidad ahí Parisi puede meter la cuña, ya que él y su gente es bastante buena para hacerlo, que él debió haber estado en segunda vuelta e incluso me atrevería a decir en la apuesta de lanzar una candidatura hacia el 2030. Y en segundo lugar, claro, si vemos que hubo dos candidaturas, a mi juicio ahí sí ganó José Antonio Kast, más que por su performance o su desempeño, fue más bien porque logró el objetivo de exasperar una y otra vez a la candidata Janet Jara y también mantener el status quo. El status quo le favorece porque al menos lo que las encuestas han dicho antes del blackout, que hay una importante diferencia mayor a 15 puntos entre él y la candidata oficialista. Me interesa abarcar ese punto, pero antes me llamó la atención lo que dices, ¿ah? Que el principal ganador es Parisi 2030, ¿no? Selección de 2030. ¿Eso es principalmente para eso o dices que eventualmente para esta elección de ahora pueden aumentar también la cantidad de votos nulos, por ejemplo? Que sabemos que, al menos lo que salió en esta encuesta que realizó el Partido de la Gente, sus electores principalmente votarían por nulo. ¿Crees que también se traduzca de esa forma en esta elección o lo ves más para el 2030? El gran botín que conversamos, al menos las primeras 2 semanas de Expos, primera vuelta, fue qué iban a hacer los electores Exacto. Parisi de cara a la segunda vuelta. Parisi más bien jugó en la especulación del mercado electoral, le subieron los bonos electorales, ¿cierto? Tuvo la claudicación de la candidata Janet Jara e incluso ella quiso concurrir a este programa por YouTube que tiene el candidato o el ex candidato del PDG, Los ¿cierto? Bad Boys. Sin embargo, Kast declinó lo que sí hizo él mismo el 2021 porque en realidad, claro, cuando alguien viene de atrás, necesita mostrarse permanentemente. Y claro, básicamente, ¿qué es lo que sucede? En la lógica del voto obligatorio hay 5 millones de personas más que ingresan al padrón. 5 millones de personas que no han querido participar nunca en una elección, o al menos dentro de un formato tradicional electoral, ¿cierto? Y que son bastante permeables a dinámicas y retóricas populistas tal cual tiene Franco Parisi en esta cuestión de ni fachos ni comunachos, ¿cierto? Y en esta lógica del duopolio las izquierdas y la derecha comienza a ingresar Franco Parisi porque las personas están completamente despartidizadas y, por qué no decirlo, hasta cierta lógica despolitizadas. Claro, sí, buen punto ese. Ahora, también mencionabas el tono de José Antonio Kast en la jornada de ayer. No sé si coincides conmigo, pero siento que fue un tono distinto al que habíamos visto en debates anteriores. ¿Cuál es el análisis que haces en torno a eso? Porque también, y bueno, lo que dijeron varios analistas, ¿no? Su presencia en el debate Archie fue bien débil, por así decirlo. ¿Crees que tiene relación a eso y que ahora trató de buscar como un tono distinto? A mi juicio, o análisis, el tono que ayer marcó lo de José Antonio Kast fueron al menos dos. No. Él parecía un presidente electo, ¿cierto? Con la confianza de un presidente electo y que en algunos momentos, este es el segundo punto, que marcó un tanto la soberbia. Y en esa misma dinámica logró sacar de sus casillas a la candidata Jara, quien lo interpeló recurrentemente en esta cuestión de no te enojes, no te molestes, y parecía algo incluso medio infantil. Entonces ahí José Antonio Kast en realidad entendió de que debía él concurrir a un segundo debate, de que es un segundo debate el cual es más bien un trámite, e incluso me atrevería a decir que él y su comando entienden que lo que va a ocurrir este domingo para ellos también es un trámite, que la probabilidad de que ellos pierdan la presidencia de la República tendría que ocurrir en los próximos 72 horas, como dijiste tú, algo muy extraordinario para que eso no ocurriera. Entonces, él más bien se vio como una persona que debe más bien hablarle al ciudadano que vive en Chile, que en realidad él va a gobernar y cuál es su plan más o menos, a pesar de que tal cual ocurrió en Archie, tampoco delineó o incluso, me atrevería a decir, dejó bastantes dudas respecto a lo que sería un plan de gobierno.
Eso mismo te quería preguntar, porque finalmente lo que se vio ayer fue harta discusión, enfrentamiento, pero poco se habló de las propuestas. ¿Qué tanto también esto puede impactar en las elecciones del día domingo? Más que las elecciones del día domingo, que a mi juicio ya están Ya. oleadas y sacramentadas, ¿cierto? Más porque a mi juicio lo que se está jugando es la continuidad y el cambio. Kast fue muy exitoso en plebiscitar esta elección respecto a si continuamos con las izquierdas en el poder, ¿cierto? Las Claro. izquierdas que hoy día para él significan o tratan de proyectar que es la continuación de Gabriel Boric, y en eso fue súper exitoso, ¿ah? Y ha tenido rendimiento electoral bastante importante. A mi juicio, lo que va a pasar desde el 11 de marzo, o incluso me atrevería a decir desde el 15 de diciembre en adelante, es sumamente importante. Las expectativas que ha generado José Antonio Kast en campaña han sido demasiado altas. Las más de 300.000 personas que son migrantes irregulares, el tema de la seguridad y orden público, el tema del crecimiento económico, ¿cierto? Pensaría de que lo que va a ocurrir desde el 11 de marzo en adelante es un país completamente distinto en estas retóricas como de cambios profundos, revolucionarios, y que de ahí en adelante, desde que yo asumo la presidencia, otro gallo va a cantar. Esto también le pasó a Gabriel Boric, también le pasó a Piñera antes y también le pasó a Michelle Bachelet. Nada de eso ocurrió porque al final del día lo que está ocurriendo en Chile es que al menos las últimas 4 o 5 campañas presidenciales son agendas y programas de corto plazo, porque hasta ahora nadie ha tocado los temas de fondo, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para poder crecer al 4,5 o 5 puntos en un largo plazo, ¿cierto? Que nos permite ingresar a este selecto grupo de países desarrollados. O sea, entonces lo que eventualmente se ve es, o la persona que entra al gobierno, en los primeros meses eventualmente lo que se haría es avanzar en temas que quizás sean un poquito más populistas o cosas así para mantener quizás un poco más el encanto y el apoyo de la ciudadanía. ¿Iría por ahí la línea? Tal cual, tú tocaste la tecla clara, Ya. que sea algo populista, efectista y que efectivamente, por ejemplo, en temas de seguridad y orden público, baje los niveles de victimización que hoy día casi bordean el 50%. ¿Ah? Y eso es bastante complejo para un país porque pareciera de que las personas salen a la calle y le van a cometer un delito. Claro. ¿Ah? Y eso según en términos comparativos, la BBC incluso, que nadie lo va a acusar de oficialista en Chile, Claro. hizo la comparación con Uruguay, por ejemplo, y dijo que la cuestión no era tal de lo que se vive en Chile. Entonces, claro, eso pasa, lo mismo va a ocurrir con el tema migratorio. José Antonio Kast volvió a no tener la capacidad de explicarnos de qué se trata esta invitación que le va a hacer a las personas. Entonces, esta denominada luna de miel que se habla entre la ciudadanía y José Antonio Kast va a ser súper breve y por lo tanto va a tener que caer en estas dinámicas populistas y efectistas. Sí, y tomando también el punto que tú mencionabas, ¿no? Lo que decía la BBC, esta paradoja de que dentro de la región somos uno de los países más seguros, pero somos de los países con más sensación de inseguridad, que sin duda va a ser un tema muy, muy complejo para quien tenga que asumir el mando, ¿no? Porque ese es un tema bien, bien preocupante que afecta en todas las aristas finalmente, incluso económicas en un país. Ahora, el tema migratorio me parece importante abordarlo. ¿Cómo lo ves tú también con los anuncios que se están realizando y también eventualmente cómo se pueden llevar a la práctica? Porque sabemos que, imagino, coincidirás en esto, ¿no? Mucho del voto que se está viendo ahora va principalmente ligado a eso, ¿no? A lo que está pasando en el tema de migración, cruce fronterizo, el tema de seguridad. Me imagino que ese es donde va la gran cantidad de los votos, ¿no? O sea, esta elección se jugó en 3 grandes ejes, los cuales son muy favorables en la cancha de las derechas: economía, seguridad y migración. Y en esas 3 canchas, Kast le sacó cancha, tiro y lado, como se dice en la retórica futbolera, a Janet Jara, e incluso me atrevería a decir a las otras candidaturas. Y por lo tanto, claro, las sobreexpectativas que ha generado Kast, que bajo la fuerza de los hechos ha llevado a que Kast tenga que recular o al menos no tener que ser tan explícito respecto a lo que va a hacer. Lo mismo ha pasado con el ajuste del fisco de 6.000 millones de dólares. No ha logrado delinear el cómo va a realizar esta tarea y claro, también la fuerza de los hechos porque ha tenido que bajar más que cambiando su programa en sí, más bien bajando la barrera de entrada para votar por él a través de lo retórico y lo narrativo. Y en esa misma lógica,
es que ayer, por ejemplo, prometió no eliminar ningún tipo de derecho adquirido a nivel social, y eso, por supuesto, que también no solamente tiene un costo que es económico, sino es que también tiene un costo social. Incluso me atrevería a decir que los grupos más identitarios de José Antonio Kast, que es una derecha mucho más dura, podrían verlo con cierto escepticismo. Si uno hace como un raconto de hace 5 o 4 años atrás, algo similar le ha ocurrido a Gabriel Boric, en donde en realidad no supo manejar entre estas dinámicas de las dos almas, entre un grupo más identitario y uno más pragmático. Finalmente, el liderazgo que va a tener que imponer José Antonio Kast en esta gran coalición de derechas, desde Chile Vamos hasta los libertarios, va a tener que imponer su liderazgo y en la toma de decisiones también. Pero yo creo que en realidad me atrevería a decir que incluso en el Congreso la gente se le puede poner díscola. Sí, eso mismo quería preguntarte antes de ir sobre el tema de la coalición y también el tema de la militancia que también se abordó en la jornada de ayer. Te quería preguntar porque estabas hablando de los beneficios sociales, entre otras cosas, y lo que está también pasando al interior del mismo Partido Republicano, ¿no? Lo que ha pasado con, por ejemplo, el diputado Mesa, estas declaraciones que ha tenido, que él eventualmente, si existe una votación, rechazaría esta ley de las 40 horas laborales, que indultaría a abusadores de menores de edad, y que de cierta forma José Antonio Kast en el debate de ayer como que respondió y trató de moderar un poco esas declaraciones en la jornada de ayer. ¿Crees que eso puede tener un impacto en esta carrera presidencial de José Antonio Kast, esas declaraciones, considerando que vienen de su mismo partido, ¿no? Tuvo un impacto, a mi juicio, con los no sabe, no responde, o los nulos, los blancos, que eran electores o electoras de una Evelyn Matei, de un Harold May Nichols, de un Marco Enrique Sominami, incluso, porque claro, un diputado, el diputado Mesa, el diputado de la semana, que le llamó ayer la candidata Jara, sí, que tenga un par de cuñas en medios de comunicación que hable de temas tan fuertes como conmutar penas a violadores de niños, es cierto, impacta directamente en la credibilidad de José Antonio Kast y de todo su grupo. Lo mismo pasa con las 40 horas. Él ha intentado una y otra vez, incluso en su franja, este tema de Mesa, incluso llevó a que tuvieran que cambiar la estrategia de la campaña de las franjas, que su vocera saliera a grabar spots para las franjas, ¿cierto?, sobre que no van a eliminar derechos sociales. Claro. Entonces, uno podría preguntarse, ¿de dónde van a sacar estos 6.000 millones de dólares, ¿cierto?, del fisco para poder, no, por cierto, lo va a hacer a través de operadores políticos, que eso es bastante menor la cantidad de plata, pero sí habla mucho del impacto, porque al final del día José Antonio Kast va a ser un presidente que va a asumir el 11 de marzo con una importante impopularidad. ¿Ah? Lo mismo pasaría en el caso de Janet Jara, ojo. Claro. Pero entendiendo de que Kast tiene la alta chance de ganar la presidencia, él va a asumir con una importante impopularidad, lo que es muy negativo, porque se sabe la experiencia de que traer a tu redil gente que ya te mira con escepticismo es muy poco probable. Sí, buen punto ese. ¿Ah? Y también, que dices impopular también, ¿crees que tiene relación a lo polarizado quizás que está esta votación? Tendrá relación también con eso, ¿no? A mi juicio, Chile es un país que está súper polarizado, sobre todo en una polarización afectiva. A las personas uno les presenta liderazgos políticos y regularmente tiene solamente dos respuestas, rechazo o apruebo, claro, en una lógica súper dicotómica. Y además a Chile, digámoslo, estos líderes que uno podía ver a principios de los 90, incluso me atrevería a decir en la primera década del 2000, ya no existen. Los liderazgos son sumamente contingentes. Es más, ellos se paran de forma contingente ante una lógica electoral. José Antonio Kast e incluso Evelyn Matei se pararon en una dinámica anti-Boric. Boric lo hizo en una lógica anti-Piñera. Claro. Y así han ido construyendo su liderazgo. Y esos liderazgos, básicamente, lo único que generan son lógicas polarizantes, es cierto. Y ayer algo adelantó José Antonio Kast en el debate cuando dijo de que él va a dialogar con el Congreso, pero vamos a ver quiénes son los políticos o los congresistas que están con las propuestas que le pueden hacer sentido a la gente. Eso tiene un olfato, un tufillo a lo que hace Javier Milei en Argentina. Javier Milei tiene esta lógica retórica de
polarizar la ciudadanía, ellos son los buenos, perdón, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, que por ejemplo no quieren tener un país estable. Entonces, ojalá que José Antonio Kast no utilice ese comportamiento, ¿cierto? Lo importante hoy día es, y el mayor desafío es no polarizar más un país. Vemos qué es lo que está pasando en democracias occidentales, llámese Europa, llámese Estados Unidos, e incluso me atrevería a decir democracias un poco cuestionables como la Argentina, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando un país se polariza, cierto? Y de ahí en adelante uno se empieza a meter en una dinámica que es muy, muy compleja salir, si no es imposible. Sí, no, al final es una lástima cuando se polariza tanto, ¿no? Al final hay que ir por el bien del país. Pero, ¿qué pasa con el centro en todo esto? Porque, claro, hablamos de José Antonio Kast, de Janet Jara, bueno, Franco Parisi 2030, pero ¿qué pasa con el centro en toda esta discusión y de lo que pueda pasar ahora en adelante? ¿Tienen voz o ya de cierta forma han ido perdiendo la voz en todo este tema? Yo creo que en realidad hay como un fetiche, me atrevería a decir, de identificar quién es el centro, cuál es el Está centro. complejo. Pero está muy complejo verlo. A mi juicio, no existe una lógica, más bien existen dinámicas y pulsiones moderadas, ¿es cierto? La élite política nos trató de ofrecer de que el voto obligatorio llevaba a un voto más bien de corte moderado. Craso error. Hoy día tenemos una vuelta entre dos polos muy extremos en la segunda vuelta presidencial. Más bien nos trataron de vender que aquello había pasado en los dos plebiscitos constituyentes, pero eso no pasó. Más bien lo que se hizo es un voto anti algo más que un voto de moderación. Entonces, en esta lógica de que además tenemos un sistema electoral para elegir a nuestros congresistas, pero ultra proporcional, ¿cierto? Y las bajas barreras de entrada para constituir a partidos políticos, hay excesivos incentivos en la élite y en el sistema político para polarizar la lógica, las lógicas, las narrativas y las dinámicas propias del sistema. Entonces, para poder cambiar esta dinámica, lo único que deberíamos hacer es rediseñar nuestro sistema electoral, ¿cierto? Y también generar lógicas de educación cívica y otras líneas de trabajo, si es que aquello le importa a la élite política también. Se supone que ex post, segunda vuelta, se va a debatir sobre reformas políticas, ¿es cierto? También, sí. Claro, pero vamos a ver cuántos pares son tres moscas y si efectivamente vamos a atrevernos a hablar sobre modificaciones al sistema electoral y también a las magnitudes distritales, cuánta cantidad de diputados, diputadas, senadores y senadoras se eligen por región, ¿cierto? Y otro tipo de cuestiones que son bastante complejas de abordar porque al final del día le estamos pidiendo a los congresistas que hagan un suicidio político. Claro, sí. Bueno, y tú lo mismo lo estabas mencionando, ¿no? Lo polarizado que está, la gran diferencia que hay entre ambos candidatos. Por eso también uno dice, ¿no? Eventualmente no se va a mover tanto la aguja porque los lados están muy definidos. ¿Por qué crees que llegamos también a esta situación? ¿Es un descontento con el mundo político? Lo que está ocurriendo en Chile no es privativo de nuestro país. Si nosotros hiciéramos nos retrocediéramos 10 años, un poquito más, en Europa Occidental y en Estados Unidos, uno daría cuenta que es la historia. O sea, nosotros ya tenemos la historia contada. ¿Para dónde va esto? ¿Ah? Y depende de nosotros también, los ciudadanos e incluso la élite política, de cómo vamos a construir el país para el futuro. Hemos llevado adelante reformas políticas, como por ejemplo las que dije anteriormente, de modificar el sistema electoral binominal y reemplazarlo por uno ultraproporcional, bajar las barreras de entrada para constituir partidos políticos. Yo creo que es bueno que el Estado financie a los partidos políticos, pero claro, se generaron estas lógicas perversas de que se crean pymes de partidos políticos, ¿cierto? Claro. O candidaturas independientes presidenciales que también les sirven para pasar la factura por retorno de votos. También creamos o le obligamos a personas que están enojadísimas con el sistema, las obligamos a votar. Y eso porque la élite política entendió de que si seguía bajando el nivel de participación podía verse cuestionada su legitimidad. Pero claro, le obligamos a 4,5 millones de personas que están muy enojadas con el sistema de votar por una élite
que les insatisface completamente, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, la propia élite y el establishment político ha cometido una serie de errores forzados o no forzados que nos han tenido en el estatus que estamos ahora, pero ojo, también eso ayuda a dinámicas como, por ejemplo, las redes sociales y la inmediatez de la sociedad. Las personas cada día quieren que los resultados de políticas públicas se hagan tal cual uno hace un scroll en TikTok, ¿cierto? Pero la política no es eso. Pero claro, uno entiende que al final del día también, por ejemplo, tuvimos 12 años debatiendo la reforma previsional, 10 años el tema de la sala cuna y así suma y sigue. Aún no logramos abordar el tema de salud. Entonces, claro, las personas igual se molestan porque en realidad ven que la élite política está preocupada de otras cosas que no son sus prioridades. Sí, y bueno, son temas que se tratan a veces también de abordar en estos debates. Lo hemos visto y este fue el último debate también para las personas que nos están viendo. Este fue el que se llevó a cabo ayer, es el último debate, el debate de Anatel. En esa misma línea, ¿crees que se pueda mover un poco la aguja hoy a estas alturas realmente con la diferencia que tiene cada candidato, que la aguja electoral se pueda mover es bien poco? Yo creo que en realidad desde la primera vuelta Ya. esto estuvo más o menos sentenciado. Y lo que sí pudo haber hecho Janet Jara es acortar esa brecha con José Antonio Kast, ¿cierto? Pues, sin embargo, le fue bastante bien en el primer debate y ahí uno puede entender de que tal vez la estrategia de sacar al pizarrón a Kast en los debates iba a ser súper eficiente. Sin embargo, tuvo una muy mala performance ella ayer, entonces ahí uno sí podría cuestionarse, bueno, tal vez no era tan buena la estrategia de sacar al pizarrón a Kast en los debates porque en realidad ella fue la gran derrotada el día de ayer. Sí, y en cuanto a los votos blancos, votos nulos, ¿cómo los ves también para esta elección? O sea, yo creo que va a haber una alta cantidad de votos nulos y blancos, también muy ayudada con esta lógica del voto obligatorio, ¿cierto? Tenemos 15.600.000 electores y electoras, ¿cierto? Probablemente eso también ayude a que José Antonio Kast se vuelva el presidente más votado de la historia republicana de Chile, pero claro, eso tiene que ver con el universo electoral, ¿cierto? Porque vamos a ver también en Janet Jara a la derrotada con más votos en la historia republicana de Chile, ¿cierto? Pero yo me atrevería a decir que todo superior a 10 o 15 puntos es muy negativo. Quiere decir de que en realidad hay un rechazo respecto a estas dos dinámicas o estas dos liderazgos, ¿cierto? Pero claro, un 15% no es el 40, no es el 50 que haga mover en esta lógica de crear dinámicas más moderadas, ¿cierto? Porque el Congreso que vamos a ver el 2026, desde el 11 de marzo, va a ser más polarizante, más atomizado y más difícil de llegar a acuerdos que el que tenemos el día de hoy. Sí, no, y sin duda el día post-elección va a tener que ser un día de harta reflexión, especialmente si hay muchos votos blancos y nulos, ¿no? Ahora, otro tema que abordaron ayer en el debate fue esto de suspender la militancia, salir, por ejemplo, Janet Jara, salir del Partido Comunista, señaló, y José Antonio Kast dijo, yo sacaría la chapita republicana. ¿Cómo ves eso y si finalmente tiene algún impacto? Quizás podría tener más impacto en Janet Jara, ¿o no? Probablemente hay dos grandes falencias o debilidades, mejor dicho, en la candidatura de Janet Jara, y esto es que ella es oficialista o fue ministra de la administración Boric, Claro. que bueno, dicho sea de paso, si no hubiese sido ministra no sería candidata. Pero el segundo punto es su afiliación partidaria. Ese es un peso ser candidata o afiliada al Partido Comunista. Las personas regularmente miran con excesiva reticencia a su afiliación partidaria. Ella no logró abordar este tema de una forma creíble, ¿cierto? E incluso Daniel Jadue le jugó en contra, el propio Carmona también le jugó en contra en su momento, le hicieron estas zancadillas políticas. Entonces, claro, al final del día ella no logró abordar esto de una manera creíble, ya no lo hizo, ¿cierto? Más allá de decir que suspende o renuncia en su militancia, sacando el ejemplo de los expresidentes Elwin y Piñera, yo creo que en realidad eso ya no funcionó. En el caso de José Antonio Kast, no es una debilidad al día de hoy, ¿cierto? Pero en realidad él va a tener que manejar, abordar y administrar una coalición que es heterogénea. En tanto, hay una derecha liberal
me atrevería a decir, en la lógica piñerista, y hay una derecha dura, incluso de corte ultra y populista en los libertarios. Entonces, él va a tener que manejar una coalición muy variopinta, me atrevería a decir que incluso más variopinta de lo que tiene hoy día Gabriel Boric. Entonces, su liderazgo se va a ver puesto en juicio y vamos a ver cómo lo va a manejar. Sí, es que eso mismo, porque Janet Jara, bueno, sabemos que tuvo problemas también con su mismo partido. Tú mismo lo decías, estas zancadillas que pasó con Daniel Jadwe, Lautaro Carmona, entre otros, pero en la oposición, en las derechas, en esta candidatura, porque no hicieron primarias, ¿no? En estas elecciones de la primera vuelta, se vio un ambiente sumamente tenso. O sea, entre Evelyn Matei con Johannes Kaiser, cuando le preguntaron si podía ser ministro, dijo, bueno, a veces hay que tragarse algunos sapos. Después todo el tema de los votos desde el Partido Republicano, según las investigaciones, hacia Evelyn Matei. O sea, era un ambiente sumamente hostil, sumamente tenso entre las mismas derechas y ahora van a tener que trabajar en conjunto. ¿Cómo ves también ese escenario? En Chile Vamos, o la derecha tradicional, incluso ya hay medio ya demócrata, aunque partido extinto, ¿cierto? Lo mismo en Amarillo, que son ambos partidos extintos, ya no tienen liderazgo, incluso uno solo tiene un solo diputado, me refiero a demócratas. Yo veo ahí, en esa derecha tradicional, una falta de liderazgo importante, que al final haga un contrapunto con José Antonio Kast o le haga un contrapunto a la derecha más dura o la ultraderecha dentro de esta coalición, en realidad diga, nosotros tenemos una historia, nos avalan 2 administraciones de gobierno, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos una expertise que ustedes no tienen. Por eso yo también he sido crítico respecto a lo rápido que fue todo este movimiento por parte de Chile. Vamos a ir a apoyar a José Antonio Kast. Finalmente es Kast quien los necesita a ellos más que al revés. Pero claro, de repente hay presiones internas respecto a la militancia política o apoyos de goteo que hubiesen tenido a través de la senadora electa Camila Flores u otros parlamentarios, congresistas que hubiesen ido a apoyar a José Antonio Kast. Pero claro, hablando de lo otro, del otro extremo, me refiero a los libertarios, ¿cierto? Yo creo que en realidad ahí va a ser una situación sumamente compleja. Esto ya más o menos lo vimos con Gabriel Boric. Gabriel Boric, el Frente Amplio, le cerraron la puerta en el servicio electoral al PPD, ¿cierto? Y también en parte al PS. Claro, en ese momento Chile Vamos, que tenía esta posición de privilegio, le cerró la puerta a los libertarios y a los republicanos en hacer primarias. Entonces, claro, uno se va dando cuenta de que cuando uno tiene este gran arco de coaliciones, que esto es muy dado de repúblicas parlamentarias. En las repúblicas parlamentarias, la cohabitación entre estas grandes coaliciones variopintas se da mucho más fluidamente. Pero en regímenes presidenciales, cuando tenemos una gran cabeza que corta todo, va a depender mucho de el comportamiento que tenga José Antonio Kast, porque digámoslo, esto también se tiene que traducir en apoyos parlamentarios, en proyectos de ley, ¿cierto? Claro. Y va a depender mucho en realidad de su temperamento, de su comportamiento para decir, bueno, somos una gran coalición de derecha y que en realidad Chile Vamos entienda que es parte de algo y ya no es la cabeza de algo. ¿Ah? Porque al final del día, gran parte de las personas que hoy día están en el Partido Republicano fueron integrantes de Chile Vamos, particularmente claro. de la UDI. Y claro, hay una historia detrás, sin ir más lejos, claro. Consecretario general de la UDI y diputado por 16 años por ese partido. Entonces, ahí en realidad va a depender mucho de su temperamento, de lo que él haga y diga y cómo va a manejar estas divisiones en estas 2 almas que uno podría llamar la más liberal y la más conservadora. Claro. Habrá que ver y veremos qué pasa este día domingo y sin duda necesitaremos tu análisis también la próxima semana. Así que nos estaremos viendo, Ignacio Imaz, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. Muchísimas gracias por este interesante análisis. Gracias a ti, Sabrina. Buen día. Que estés bien, hasta luego. Mega Elecciones 2025. Bueno, y seguimos en la misma